גדולת ימינך, תרצה. Yo tengo una pregunta. Con lo que comentó la compañera, ¿es lo mismo maestro ascendido que grande iniciado? Sí. O sea, por ejemplo, que San Germán y que el maestro Moira y todos esos. Sí, también les puedes llamar maestros de espiritualidad, le puedes llamar, sí, son términos equivalentes. Ok. Son los llamados inmortales, ¿no? No sabemos, o sea, llamarles inmortales no lo sabemos. Probablemente pudieron haber llegado a efectuar el proceso de la iluminación. Probablemente llegaron al proceso de iluminación, pero no significa que hubieran llegado al proceso de inmortalidad. Son dos cosas distintas. Sí, por supuesto. Ya lo habíamos platicado. Nosotros tenemos que, en primera instancia, lograr la iluminación. ¿Y qué es la iluminación? Es leer en tiempo real lo que Annie Besant denominaba, o los orientales denominan los registros akáshicos, la memoria universal, la memoria de la supraconciencia. No dejar de ver videos y libros para poder conectarte con esta fuente en tiempo real y bajar toda esta información. A eso se le denomina iluminación. La inmortalidad es otro proceso que puedes llegar a la iluminación y lamento decirte que te vas a morir. Claro, en la siguiente vida, tu cuerpo físico será diferente y tendrás a muy pequeña edad grandes dotes y mucho entendimiento. ¿Para qué? Para que tengas toda una vida para lograr la gran obra, la transmutación del plomo en oro, que es este proceso de inmortalidad, que no garantiza... bueno, a través de la alquimia se puede lograr esto. O sea, es a través de la alquimia que se logran estos cambios en el cuerpo humano, que se logran estos cambios en la psique humana para que tú puedas llegar a la iluminación y pues a través de un proceso que por supuesto tiene que ver mucho con la sexualidad, que ya iremos viendo y develando, y si haces bien tu tarea, lograrás esta inmortalidad. Pero ojo, uno dice, bueno, entonces yo voy a ser inmortal del cuerpo físico. Sí, pero tienes un problema. ¿Cuál? Que estás atrapado en un cuerpo físico. Y no es que seas inmortal, simplemente retendrás o alentarás los procesos de degradación celular a una mayor escala que una persona normal. Por lo tanto, para Edgar, que a lo mejor vive 100 años, si alguien me dice que vive 400 o 600 años, para mí es un inmortal. Pero tarde o temprano es inmortal. Si no encuentra el tercer aspecto, que es que está simbolizado, por ejemplo, el primer proceso es José, el segundo proceso, la iluminación, es Juan el Bautista, el tercer proceso es Jesús el Cristo, este inmortal. Si aún así logras la inmortalidad y no logras la disolución de tu cuerpo en energía, entonces, aunque tengas 400, 500, 600 años, te vas a morir. ¿Y qué pasa? Que en la siguiente generación, en tu siguiente vida, llegarás como un iluminado, por supuesto, con un cuerpo extraordinario, con una psique extraordinaria, para volver a empezar el proceso. Ahora, después de la inmortalidad, siguen otros procesos, porque existe la disolución. Es lo que en Cábala cristiana es, o está simbolizado cuando Jesús baja después de su muerte y se eleva a los cielos. Esa es la asunción de Jesús el Cristo, que en términos alquímicos representa que un inmortal logra la disolución de su materia en energía.
todas las religiones y todas las místicas te van a llevar a dos procesos importantes. Estamos hablando alquímicamente. Uno, por ejemplo, lo que es el hinduismo y toda esa rama de por allá, te lleva a lograr la iluminación. ¿Por qué? Porque si has llegado a la iluminación, vas a encontrar que el siguiente proceso es la inmortalidad. Pero te llevan hasta que tú logres la iluminación. En las místicas occidentales, el cristianismo, visto desde la parte gnóstica, por supuesto, la cábala, la masonería, la Golden Dawn, la fraternidad de la luz oculta y bueno, muchas, no llevan a sus alumnos a la iluminación, sino saben que es requisito per se para la inmortalidad. Por lo tanto, preparan a sus adeptos, preparan a sus iniciados en estos augustos misterios para que llegue a la inmortalidad. Oye, ¿y después qué? Y después que Dios lo ampare. ¿Por qué? Porque ya no necesita una escuela, ya no necesita una mística. Él se ha convertido en el verdadero maestro, en el verdadero hierofante, en el verdadero ermitaño. Y entonces, él proseguirá su camino. Si ustedes, yo cuando empecé a estudiar esto y llegué a estos conocimientos, dije, no, para mí esto ya es suficiente, ¿no? Ya suficiente era charlatanería estudiar tarot, o sea, ya para mí era el acabose estudiar tarot, como para que además ahora me digan que hay inmortalidad. Pero, pues alguien me dijo muy sabiamente, pues ponte a estudiar, ¿no? Y pues continué estudiando, pues, y entonces empiezas a ver con otros ojos todos los libros sagrados, el Bardo Todol, la Biblia, el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento en el Monte Nebo no llega, no pasa Moisés porque lo castiga Dios. No pasa Moisés porque no había necesidad, porque las tierras de Canaán, la tierra prometida, era este grado de inmortalidad. Por lo tanto, el que ha entendido el Antiguo Testamento en la parte mística de la Torá, del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés, principalmente, sabe, y llega a Deuteronomio y llega al final, sabe que, cómo y por qué lograr no solamente la iluminación, sino también la inmortalidad, para poder acceder a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Moisés no llega porque él ya estaba ahí. O sea, él siempre estuvo ahí. Era un inmortal. Y fíjense lo curioso. Donde termina el Antiguo Testamento, que es el Jordán, empieza todo el proceso de litúrgico, por así decirlo, de Jesús, con el bautismo que hace Juan, ¿en dónde? Pues donde se acaba el Antiguo Testamento, que es en el Jordán. Y empieza ahora para los cristianos, con estos maravillosos iluminados o inmortales, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y por supuesto el top, Pablo, para crear una nueva historia oculta para que el que tuviera ojos para ver pudiera alcanzar la inmortalidad. Ya no solamente, porque recuerden que en aquella época tenías que ser judío, tenías que saber leer, escribir, que ellos no tenían problema en eso desde hace muchos años, porque había una ley que todos tenían que leer y escribir, pero, por supuesto, solamente los grandes rabíes y los grandes estudiados pues, llegaban a este nivel de sabiduría. Pablo lo que hace es decir, vamos a abrirlo a un lenguaje normal que es el griego, para que no solamente los que sepan hebreo, los judíos, puedan accesar a esta información, sino además puedan accesar cualquier hijo de vecino. Es decir, cualquier persona que no sea judía, lo escribimos como una historia, como una alegoría, escondemos para los ojos
que no estén preparados, la historia alquímica que hay detrás de esto, esta sabiduría, y no solamente alquímica, sino de conocimiento universal, en estos escritos. Desafortunadamente, como dicen por ahí, estábamos esperando el reino de los cielos y llegó la iglesia y se acabó. 2000 años y sumando de genocidio, ignorancia, sometimiento y todo lo que conocemos. Por eso yo no digo que el cristianismo sea malo. Si tú estudias el cristianismo, si eres una verdadera persona gnóstica cristiana, vas a encontrar todo ahí. O sea, no necesitas otra cosa. Tú apégate a Jesús, haya existido o no, estudia esos escritos, lo que hay alrededor de esos escritos, la iconografía que existe alrededor de esos escritos, las pinturas que existen detrás de esos escritos, del Nuevo Testamento, y vas a encontrar lo mismo que en las demás místicas. Cuando tú estudias y sigues estudiando y te das cuenta que no importa qué religión o qué historia mística estudies, todos hablan de este proceso de inmortalidad, y además te vas metiendo más en rollos de alquimia, te vas metiendo más en rollos de astrología, pero desde la parte estudiada, consensuada, no de que Marte me influencia porque está cerca, no, eso olvídalo. Y empiezas a estudiar filosofía y empiezas a estudiar las grandes mentes universales que ha dado la historia del ser humano, te resalta a los ojos y después no puedes volver a ver ninguna cosa igual, porque siempre está ahí. Inclusive en el libro que estamos nosotros estudiando, lo menciona. Ahorita vamos a hablar un poquito de Mercurio y la parte alquímica, poquito porque estamos empezando. Pero por supuesto, este conocimiento, esta carta de Mercurio del Mago, no solamente nos va a enseñar al Nocete Ipsum a través del poder del manejo de la autoconciencia y todo lo que hemos platicado, sino además el entendimiento de cómo se forma y cómo funciona el macrocosmos, el universo, y además un proceso alquímico para lograr la iluminación y la inmortalidad. Oye, y después de eso te dejan solo porque tú ya tienes un maestro particular ya desarrollado. Entonces ya hasta ahí se acabó. Oye, y después de la asunción, ¿sigue más? Tú primero preocúpate por alcanzar la iluminación, por ser feliz, por no enojarte, por controlar tu ira. Y ahí vas. Es parte de este proceso químico que se va a ver reflejado primeramente en tu cuerpo y después en tu vida. Y entonces, poquito a poquito, las piezas del rompecabezas que ahorita parecen que nunca nos vamos a acabar este conocimiento, poco a poco empiezan a encajar. Poco a poco. Una persona que estudia esto debe de saber de psicología, por supuesto, tiene que saber de historia, sí, por supuesto, tiene que saber de filosofía, sí, por supuesto, y tiene que saber de arte, de economía, de sociología, de todo, y matemáticas, y física, y química, anatomía, sí. Pero no tienes que ser experto, al contrario, te acercas a los expertos, estudias de los expertos para sacar de todo este conocimiento universal los principios ejes de cada uno de los temas. No necesitas, por ahí dicen, si yo quiero disfrutar de una buena comida, pues contrato a una buena cocinera. No necesito saber todo lo que hace en la cocina para poder disfrutar un buen platillo, ¿no? Y además es muy diferente de saber comer. No solamente tengo que tener una buena cocinera, sino además haber aprendido a educar mi paladar, educar mi olfato, mi vista, etcétera. Entonces, aunque ahorita vean que esto es interminable, poco a poco se van a ir juntando las piezas. Por supuesto, requiere muchas horas de lectura, o pues ahora con la magia del internet hay que separar el trigo de la paja, pero encontramos grandes luminarias y grandes conocedores en todas las áreas del saber humano, no solamente
místicas, cábala, no, hay que aprender anatomía. Vamos a hablar al ratito de la importancia del óvulo parietal frontal para este proceso alquímico. Y uno dice, güey, ¿y qué es eso del óvulo frontal? ¿Qué maneja? Y entonces, pues hay que ir a anatomía y estudiar. Oye, ¿me voy a convertir en un experto? No. Nada más necesitas saber los principios del funcionamiento del óvulo frontal. Oye, ¿cómo funciona y cómo se relaciona? No te estreses. Pero saber cómo funciona. Nada más. Entonces, por eso cuando nosotros platicamos con gente que se dedica a esto y está verdaderamente metida, pues nos asombra, ¿no? Porque no importa de qué le hables, le sabe, ¿no? Le sabe. O por lo menos tiene algo de entendimiento. Porque además el proceso de iluminación no se da de la noche a la mañana. No es de que, hoy me desperté y ya soy un iluminado. O sea, no. Es un proceso gradual que se va dando en el transcurso del tiempo a través del desarrollo autoconsciente de las facultades de la razón e inteligencia que ya hemos estudiado y a través de procesos meditativos para lograr el desarrollo de la intuición, de la conciencia como facultades, por supuesto, entre otras que después iremos viendo. Entonces, bueno, aclara tu duda. Ya no me acuerdo quién me la hizo. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta ya para empezar? No te olvides de dar me gusta, anotar aquí mismo tus dudas, comentarios, observaciones y reflexiones. No te olvides de compartir esta información si crees que le puede ayudar a alguien, a otras personas. Envíasela a algún amigo o familiar para que juntos hagamos de este mundo un planeta mejor para todos. Aprendamos a vivir en armonía, prosperidad. Aprendamos que todos somos unos y que viajamos en este gran barco llamado vida. Y tomemos conciencia que lo que le pasa a mi hermano, vecino, amigo o enemigo es tarde o temprano lo que yo viviré, ya que es reflejo de mí mismo. Aprendamos a vivir para ayudar. Aprendamos a maravillarnos día a día con cada puesta de sol. Aprendamos a respetarnos, a respetar a todo ser vivo, a respetar la naturaleza. Aprendamos el valor de estar aquí y ahora. Aprendamos a amar. Porque amar se aprende. Así que comparte si te gustó y envíale esto a quien creas tú que le puede ayudar a vivir feliz, a cambiar su tristeza por alegría, a cambiar su enfermedad por salud. Comparte este video para compartir esta gran luz de conocimiento, de amor y de gracia.